¿Están viendo la presentación completa o está media? Me salió algo Sí, raro aquí. está completamente. Ya. Bueno, muchachos, lo que hemos aprendido en la última clase ha sido las operaciones, ¿no es cierto? Ya. Las operaciones importantes para el movimiento de tierras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, que se escucha. Ya. Como había un vacío, pues era solo. Lo que hemos aprendido es, ¿no? Las operaciones, conocer las operaciones, conocer los equipos que trabajan para realizar el movimiento de tierras. Ojo, no se olviden, el movimiento de tierras es hasta la cota de subrasante. Vamos a ver más adelante, no sé si en esta clase o la siguiente, vamos a ver la especificación, qué es lo que dice, ¿no? ¿Qué restricciones tenemos? ¿Qué nos pide en cuanto a la exigencia de los materiales? Lo que les quiero comentar hasta este momento es que para el movimiento de tierras no, hay una exigencia algo pequeña, digamos, para los materiales que vamos a utilizar en la construcción de terraplén. O sea, no todos los materiales que nosotros excavamos o removemos en su estado natural nos van a servir para la construcción de terraplenes. Y eso está restringido en nuestra especificación. Entonces, hay algunos materiales que no los utilizamos, debemos deshacernos de esos materiales, como lo que dijo nuestro compañero al presentar. Había material orgánico, entonces yo no puedo trabajar con ese material orgánico o sobre el material orgánico. Lo que debo hacer es retirarlo, sustituir, cambiar el material para que de alguna manera me sirva, digamos, o funcione bien la estructura. Una vez que nosotros hayamos construido el terraplén, llegado hasta la cota de subrasante, ya sea como producto del corte o producto del terraplén, vamos a comenzar a construir la estructura del pavimento, ya que es otra cosa, eso ya es igual, es movimiento de materiales. Yo le he llamado, para diferenciar del movimiento de tierras, yo le he puesto el nombre de movimiento de materiales para la construcción de la estructura del pavimento. Y estos materiales que nosotros utilizamos para la estructura del pavimento son mucho más exigentes que los materiales que se utilizan para la construcción de tren, por ejemplo. Entonces ya tienen mejores características, la capa subbase para comenzar, pero la capa base tiene mejores características incluso que la subbase. Entonces, a medida que va subiendo las capas, tiene características tanto físicas como mecánicas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora el movimiento de tierras. Vamos a ver cómo se toma en cuenta el cálculo de los volúmenes, cómo hacemos para calcular los volúmenes. Que eso es lo que nos interesa, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros hacemos el diseño, trazamos un eje, sabemos por dónde va a ir. Al emplazar una plantilla de sección transversal, de tipo de sección transversal, esa las reproducimos a lo largo de la carretera. Y al reproducir eso, nos vamos a tropezar con secciones donde va a haber cortes, donde va a haber terraplenes o va a haber secciones mixtas. Pero no, lo que nos interesa de esas secciones que nosotros estamos elaborando es cuánto de material de corte voy a tener y cuánto de material de terraplén. Entonces ahora vamos a aprender eso y como el nombre de este tema dice, formación de prismoides, vamos a tener prismoides, conocer las secciones transversales. Con de paso, los puntos de paso significa que voy a pasar de la construcción de terraplén a la construcción de un corte, o viceversa, ¿no? De corte a terraplén. Esos son los puntos de paso. Y lo que, como resumen de toda esta clase de hoy, es aprender a calcular los volúmenes de estos cortes y de estos terraplenes. ¿Ya? Bueno, algo ha pasado con mi... no avanza. Se ha frisado. Ahora sí. Bueno,
Para conocer los volúmenes, para el cálculo de volúmenes de tierra a mover en la construcción de una carretera, es necesario suponer que existe un determinado sólido geométrico. Es la única forma que nosotros podemos determinar el volumen, ¿no? Suponer de que tenemos un sólido geométrico que sea fácil de calcular. Entonces, un sólido geométrico es esto, cualquier figura que tengamos. Necesitamos dos caras y la distancia que los separa. Entonces ahí estamos generando un sólido geométrico y de este sólido geométrico nosotros podemos calcular el volumen. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el volumen? ¿En qué consiste? Consiste en considerar el volumen proveniente de una serie de prismoides. Es decir, que nosotros a lo largo del eje de la carretera, nosotros vamos a generar una infinidad de prismoides que son sólidos geométricos limitados en sus extremos por caras paralelas y lateralmente por superficies planas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 sólidos geométricos, donde tenemos las caras paralelas, sería la cara A, la B, la C y la D y la E. Y estas caras paralelas nada más son las secciones transversales que nosotros estamos utilizando. Las superficies planas vendrían a ser lo que son en esta figura, son lo que es el talud de corte. Aquí también tenemos otro talud de corte. Fíjense, al frente también tenemos un talud de corte. Por lo tanto, aquí tenemos una sección en corte cajón se le llama, o corte cerrado, donde además podemos identificar, aquí voy a señalar al centro, tenemos la plataforma, esta sería la plataforma, que son los taludes, la plataforma a la cual yo voy a llegar, ¿no? A la plataforma, o es decir, la cota de su rasante, habiendo terminado o concluido esta excavación. Esas son las superficies planas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste, en el terreno, las caras paralelas, yo ya les había mencionado antes, las caras paralelas corresponden a las secciones transversales. Estas caras paralelas son lo que nosotros conocemos como secciones transversales, que se van a generar una vez emplazado, digamos, la plantilla de la sección que quiero construir. Y las superficies planas vendrían a ser lo que hemos visto, los taludes de corte y los taludes de terraplén en caso de que hubiera, ¿no? En este caso, como es un corte cerrado, tenemos ambos lados o ambos frentes, tenemos las superficies planas que vendrían a ser nuestros taludes, ¿no? Y finalmente tenemos el terreno natural, que vendría a ser lo voy a tratar de dibujar aquí o representar. El terreno natural vendría a ser esto, ¿no? Perdón, el terreno natural es este. Esto es el terreno natural, esta superficie que estamos viendo aquí. Ese es el terreno natural. ¿Ya? Bueno, ¿cómo calculamos el volumen en este caso? ¿Qué hacemos para calcular el volumen? Aquí tenemos una sección en corte, sección transversal en corte, y otra sección transversal en corte. Entonces, si tenemos dos secciones transversales en corte, obviamente que acá ya he generado un prismoide y voy a poder calcular el volumen. Pero ojo, aquí yo tengo un área 2 que puede ser diferente de esta área 1, en magnitud o inclusive en forma, ¿no? Tal vez puedan ser iguales en magnitud, pero en forma pueden ser diferentes. O de lo contrario, en forma son diferentes, igual que también en cantidad y cuantitativamente también son diferentes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ponderar estas dos áreas y sacar el área media. Conocemos la longitud, por lo tanto, con todo ello podemos nosotros calcular con facilidad el volumen, en este caso, del material de corte. Entonces, el volumen de corte vendría a ser al área media multiplicado por su longitud. La longitud que separa esta de esta otra sección, ¿no?
Entonces, como sabemos que el área 1 es diferente al área 2, vamos a ponderar esto y vamos a tener un área media y multiplicado por la longitud podríamos obtener con facilidad el volumen de corte en este caso. ¿Ya? Bueno, aquí hemos hecho un ejercicio entre dos áreas, dos secciones transversales. Hemos dicho que normalmente esta separación es de 20 metros entre una y otra sección transversal. Normalmente, ¿no? Ahora, si estamos en una curva, de pronto puedo tener de 10 metros. Es importante reducir esto para que podamos emplazar bien la curva y calcular bien el volumen en la curva. Por otra parte, si habíamos dicho que también, si nosotros vamos a hacer un cálculo de volúmenes en áreas llanas, en terrenos llanos, entonces normalmente a veces recién se presenta alguna variación si yo tomo en cuenta 50 metros entre una sección y la siguiente sección transversal. Ya, entonces de eso depende esta longitud. Por lo tanto, a lo largo de la carretera, si de pronto es un terreno relativamente ondulado, entonces la equidistancia entre una sección transversal y la otra sería 20 metros. Por lo tanto, yo debería calcular a lo largo de la carretera, formar prismoides, como lo que estoy mostrando ahora, y calcular el volumen entre esas dos secciones, ¿no? Bueno, las secciones transversales de una carretera pueden ser de diferente tipo, ¿no? Podemos tener excavación, una sección transversal en excavación, o una sección transversal en terraplén, o finalmente una sección mixta. No todas las secciones son iguales, como lo que hemos visto anteriormente. O sea, no todas las secciones vamos a tener una sección en corte y la siguiente va a ser una sección en corte. Puede que tengamos este tipo de sección. La primera, área 1, podría ser esta, y el área 2 podría ser esta acá. ¿Ya? Y de esta sección a esta sección están separados de 20 metros. ¿Ya? O una combinación entre estas, por ejemplo. ¿Ya? Una sección mixta la voy a combinar con una sección en corte, o finalmente una sección mixta lo voy a combinar con terraplén. Entonces, hay una infinidad de combinaciones que nosotros no siempre vamos a tener prismoides con el mismo tipo de sección. ¿Ya? A ver si estoy medio incómodo con esta presentación. Un momentito, voy a ver cómo estoy presentando eso, ¿no es cierto? Y ahora vengo acá y hago mi presentación. Ahora sí. Lo que les decía, ¿no? Vamos a tener una infinidad de combinaciones, necesariamente como lo que hemos visto al inicio. Vamos a tener infinidad de combinaciones, pero siempre con estos tres tipos de combinación. Vamos a tener sección en excavación, sección en terraplén y sección mixta. Esas van a ser nuestras combinaciones como lo que vemos a continuación. No sé si logran ver aquí, entre la sección número 1 y sección número 2, qué tipo de secciones estaría tomando en cuenta y qué volumen tendría que calcular. Por favor, si alguien me ayuda. ¿Son cortes, ingeniero? Corte, ¿no? Entonces, entre la sección 1 y la sección 2, tengo secciones en corte y por lo tanto, estoy generando un prismoide y aquí voy a sacar el primer volumen 1, digamos. Luego, entre la sección, voy a volver a utilizar la sección 2 para formar un prismoide con la sección 3. Y ahí me va a salir ¿qué? ¿Qué tipo de secciones tendría ahí primero? Dígame. Una sección de corte y una mixta.
Mixta. Entonces, ¿qué volúmenes debería calcular aquí? De corte y una de relleno. Exacto. Entonces voy a tener aquí un volumen de corte, que sería el 2, y por este lado voy a tener un volumen de terraplén 2. Siempre voy a utilizar la sección anterior para formar un prismoide con la siguiente sección, ¿no? Entonces aquí tengo la sección 3, una sección mixta. Voy a calcular voy a generar un prismoide con la sección 4. Y la sección 4, ¿qué tipo de sección es? Una Mixta. mixta. Mixta también, ¿no? Entonces aquí tendría el volumen de corte 3 y también tendría aquí un volumen de terraplén entre esas dos secciones, ¿no? 3. Y así sucesivamente. Como verán, hay distintas formas, distintas combinaciones que se van a ir presentando a lo largo de la carretera. O sea, no necesariamente como el ejemplo que hemos visto. Siempre vamos a tener una sección, dependiendo la siguiente de qué tipo sea, para calcular ya sea el volumen de corte o terraplén o calcular los dos volúmenes al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, vamos a llegar, cuando hagamos el corte, vamos a tener esta plataforma, esta va a ser mi cuota de subrasante. Una vez que ya haya construido, entonces voy a tener esa superficie como subrasante. Bueno, hablemos sobre el cálculo de volúmenes. Al calcular los volúmenes volúmenes de tierra de una carretera, esta se dividirá en tramos comprendidos entre secciones transversales consecutivos del mismo tipo o de diferentes tipos. ¿Ya? Sí, eso es lo que hemos visto en la imagen anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tener este tipo de combinaciones. Por ejemplo, vamos a tener una sección en corte y otra sección en corte, o realizando excavaciones en ambos lados, ¿no? Otra combinación va a ser una sección en terraplén y otra sección en terraplén. La que sigue sería una combinación de terraplén con excavación, o también sería excavación con terraplén, que vendría a ser prácticamente lo mismo, ¿no? La misma forma de cálculo. Luego tendríamos otra combinación que vendría a ser lo que es excavación, una sección en corte total, con una sección mixta, ¿no? Es decir, donde voy a tener terraplén y excavación. Por otra parte, podemos tener una sección mixta, pero en este caso ya no con excavación, vamos a tener combinación con un terraplén. Y finalmente vamos a tener dos secciones mixtas, ¿no? Entonces esas serían prácticamente todas las combinaciones que se podrían presentar. En algunos casos, una antes que la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse, a ver, ¿dónde está mi mouse? Se perdió. Aquí. Yo puse una sección excavación y una sección mixta, ¿no? Pero puede que también se presente una sección mixta, primero esta y luego esta, ¿no es cierto? La segunda. Lo propio acá, ¿no? Entonces, pero en todo caso es la combinación que se va a tener, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esos cálculos de las áreas de secciones transversales? Las áreas, para nosotros es bien importante tener las áreas de las secciones transversales para que nosotros podamos calcular el volumen del movimiento de tierras, ¿no? Y estas secciones dependen de la topografía y del grado de precisión. Normalmente nosotros en la ABC, no sé si alguien ha tenido acceso a los documentos, han debido ver, tal vez ustedes mismos, no sé si ahora o después, lo pueden ver cuando se pide que se haga un levantamiento topográfico, ustedes van a ver el grado de precisión que se exige, ¿ya? Tal vez para una planta nuclear necesitemos un grado de precisión muy alto respecto a lo que es el grado de precisión en la construcción de una carretera. ¿Ya? Entonces, ahora, en una vivienda, tal vez el grado de precisión sea menor todavía que de una carretera. Entonces, todo depende del trabajo que estemos encarando para tener el grado de precisión.
Entonces, si uno va a copiar los términos de referencia del ABC en cuanto a los requerimientos en levantamiento topográfico, tiene que tener en cuenta el tipo de trabajo que estoy realizando y la topografía con la cual, en la cual voy a emplazar, digamos, el diseño que voy a elaborar. Entonces, tengan cuidado con eso, no es copiar por copiar. O sea, el grado de precisión está exactamente para lo que es trabajos de carreteras. Este grado de precisión también ha ido modificándose en el tiempo. No sé qué encuentren las 7 diferencias en estas dos imágenes. ¿Cuáles serían esas diferencias? Hablando de grados de precisión, podría ser, en principio. Si alguien me puede ayudar. Ingeniero, creo que no. ¿Perdón? Vamos a hacer lo siguiente para futuro. Voy a ver quiénes participan. Me van a dar su nombre, por favor, y me preguntan o responden. ¿Ya? Estoy generando una planilla. Pero quiero ver quiénes realmente están en clases también, ¿no? Ya, comencemos. Apellido. No, apellido y después el comentario. Inge. Equipos, también. Monasterios, ingeniero. La indumentaria de seguridad. Había una dama que quería también participar. Santander, Inge. También decía los equipos, Inge. Equipos, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como ustedes podrán ver, creo que a la fecha los equipos que nosotros andamos utilizando tal vez se haya mejorado la precisión, ¿no? Haya mejorado un poco el trabajo, la calidad del servicio. Pero si nosotros nos remitimos a los trabajos que realizan los equipos de movimiento de tierras, ustedes ya han visto que para excavación normalmente utilizamos un tractor, ¿no? Pero el tractor no nos va a dejar una superficie muy lisa, como una mesa digamos, ¿no? De billar o mesa de cocina, lo que sea. No nos va a dejar un trabajo así, en esas condiciones. Nos va a dejar un trabajo muy rústico. Entonces, servirá ser exigente en el grado de precisión, siendo que ese es el equipo que vamos a utilizar. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, sí. Cómo se va acumulando, ¿no es cierto? Eso también hace mucho para tener un error final. Pero no sé qué es lo que está pasando. No es la primera vez que escucho esto, ¿no? En todos los proyectos viales siempre se menciona de que ha habido un error tanto en cotas como de manera horizontal. Ha habido grandes diferencias. Ahora, no sé si es que uno ha ido tomando parcialmente, digamos, los errores y otros han acumulado el error del inicio hasta el final y es por eso que les sale eso, ¿no? Pero hay muchos factores, ¿no? Ahí me he olvidado, ¿qué se llaman los puntos de control? En topografía. Lo que nos da el IGM. Benchmarks. Exacto. Son esos datos que nosotros deberíamos tener, ¿no? En una poligonal deberíamos tener una poligonal principal y una auxiliar. Y eso nos va a evitar, digamos, a tener problemas, ¿no? Y controles
controles en tramos, digamos. Pero si yo voy a tener solamente una poligonal con 2 puntos, digamos, y quiero tener precisión, va a ser muy difícil, ¿no? Que llegue al mismo punto. Pero no sé, no sé la verdad, no desconozco esto de la topografía. ¿Qué se debería hacer para que nosotros tengamos una precisión? Para mí es no acumular el error. Para mí es distribuir el error en secciones, ¿no? Desde el punto de vista más lógico. Pero es así, ¿no? La precisión no depende mucho de los equipos. Depende, perdón, de los equipos que estemos utilizando. Ahí creo que se ve un nivel, ¿no? Y un taquímetro, o no, en la foto. ¿Qué creen que es? ¿Nivel o taquímetro? En el antiguo. Y- y- Nivel, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Sí, con todo eso, es que yo creo que hay algunos que aplican topografía pura y para de contar y ahí dicen, ah, me ha salido este error. Ahora, si uno va a tomar en cuenta esto, lo que tú dices, también puede que no, el error sea mínimo, digamos, ¿no? Todo depende, o sea, cómo uno hace su trabajo, pero siempre dentro del grado de precisión que nosotros queremos. Y hablando del grado de precisión, tenemos equipos como este, por ejemplo. Ahora es un equipo que hace un barrido, tanto de manera vertical como horizontal. Creo que es al milímetro que puede sacar cualquier topografía. Es un equipo láser donde dispara láser de manera horizontal y de manera vertical. Y esto va girando y puede, digamos, tener una información como la que estamos teniendo a detalle. Esto normalmente se utiliza, es mejor utilizarlo en túneles, por ejemplo, donde sí necesitamos mayor precisión, porque imagínense, ojo, los túneles, uno comienza en un extremo y el otro en el otro extremo, entonces se tienen que encontrar. Imagínense si hubiera error, nunca empalmarían, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante en estos equipos de precisión, por ejemplo, para construir túneles, ¿no? Teníamos los equipos del LIDAR, por ejemplo, ha sido sustituido por estos otros que estoy presentando ahí, que parece un helicóptero, pero a todos estos anteriores, el LIDAR o ese helicóptero, está en este momento, digamos, el más común de utilizar, el que se va a utilizar con más frecuencia a futuro, son los drones, ¿no? Así que hasta estos equipos también ya van a sustituir, digamos, a los tradicionales, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Porque uno tiene que seguir emplazando, tiene que seguir trabajando tanto en el diseño como en la construcción, con los equipos que ya conocemos, ¿no? Bueno, ¿qué información necesitamos nosotros para el cálculo de volúmenes? Primero debemos emplazar el eje, ¿no? Ya sea físicamente en el terreno, o como también en el diseño que estamos haciendo. Debemos obtener las secciones transversales, y las secciones transversales son como resultado del trabajo que se ha hecho en campo, ¿no? Eh, 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 Recopilando información del terreno y emplazando lo que es nuestra plantilla de la carretera que queremos construir. Bueno, luego debemos calcular las áreas de estas secciones transversales y podemos hacerlo de diferente manera, ¿no? Inclusive cuando ustedes estén trabajando,
les van a pedir que verifiquen estas áreas o van a tener que calcular estas áreas de diferente forma, ¿no? De forma gráfica, de forma analítica, con algunos instrumentos o de forma sistematizada, ¿no? Una vez que ya tengan toda la información, meten alguna aplicación, de pronto se les va a proporcionar con precisión estas áreas, ¿no? Porque no se olviden que cuando nosotros ya estamos construyendo, el equipo de topografía tiene que hacer un levantamiento previo antes de iniciar las obras. Y cuando el contratista dice, yo ya he llegado a la subrasante, a la cota que me has dicho, he hecho este talud, he hecho este otro talud, por lo tanto, quiero que me calcules el volumen. Entonces siempre se va, no solamente en el diseño, siempre se va a ir calculando los volúmenes a medida que vayamos construyendo, ¿ya? Y las áreas hay que calcularlas como lo que les estoy mostrando ahí. De manera gráfica podría ser tener esto, por ejemplo. A ver, que me voy a explicar cómo sería esto. Esta línea aquí vendría a ser lo que es el terreno natural, ¿ya? El terreno natural. Y esta línea, lo voy a dibujar en otro color, es a la cual yo quiero llegar. O sea, está más o menos bien, y este sería mi eje, digamos, ¿no? Este sería mi eje. Entonces aquí tengo secciones en corte, este sería sección en corte, y esta sería sección en terraplén, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense, para calcular las áreas, se ha tenido que suponer de que aquí hay un triángulo, aquí hay un trapecio, aquí dice varios trapecios, aquí hay triángulos dobles. Entonces se va calculando el área. Este es el cálculo gráfico, ¿no? De manera gráfica. Yo puedo simular varias áreas conocidas que me pueden permitir calcular las superficies, y sumadas ellas voy a tener tanto el área de terraplén como el área de corte. Esa es la forma gráfica. La forma analítico podría ser a través de integrales o coordenadas, como lo que estamos viendo ahí. Hay coordenadas. También se puede calcular utilizando instrumentos. Por ejemplo, tenemos un instrumento que se llama, esto es para superficies, para áreas y superficies y longitudes irregulares, ¿no? Si yo puedo calcular el perímetro, para calcular el perímetro voy a utilizar este curvímetro, que vendría a ser este. Es una ruedita, aquí tiene una ruedita que puede hacer el recorrido del perímetro y me va a calcular cuánto de perímetro tenemos en esa figura. Pero para calcular el área podemos utilizar el planímetro. En este caso es un planímetro mecánico. En este punto se tiene lo que es la punta seca, así como un compás. Este es un contrapeso prácticamente. Y aquí está unas rueditas que están dispuestas de manera horizontal y otra de manera vertical. Y aquí hay una lupa, no sé si logran ver, pero aquí hay un centro y hay una X. Entonces, si yo tengo una sección transversal así de este tipo, imagínense, de este tipo, es algo irregular, yo no puedo calcular bien. Entonces yo me marco aquí un X, traigo este punto aquí, y comienzo a hacer el giro en este sentido, hasta llegar nuevamente hasta este punto. Una vez que haya llegado, me va a calcular en estos registros, me va a registrar cuánto es la superficie de esa figura. Entonces, no sé si ustedes en topografía tienen este equipo para calcular, no sé, tal vez en laboratorio de topografía tengan este equipo. ¿Alguien lo ha visto en laboratorio? No, ingeniero, no se ha visto. ¿No? ¿El curvímetro? ¿Curvímetro tampoco? No hay. Bueno, esto es lo que normalmente se utiliza en obra, digamos, ¿no? Para verificar el rato, porque tenemos figuras irregulares de la sección transversal. Entonces tenemos que calcular eso, ¿no? Calcular, y eso nos va a servir para que nosotros podamos calcular los volúmenes, ¿no? Existen también instrumentos, el planímetro de lectura digital. En lugar de tener ese aparatito que tenía dos ruedas, una horizontal y una vertical, internamente ya tiene ese sistema de tal forma que nos puede proporcionar de manera digital el punto, ¿no?
Fíjense, aquí hay una superficie, no sé si logran ver una línea. Aquí está la X, lo voy a marcar ahí. Este es el punto de inicio, la X es el punto de inicio, ¿no? Todo lo que está haciendo es el recorrido de esta figura irregular, va a llegar nuevamente acá y va a tener la superficie de esta figura irregular. Entonces, este planímetro digital de punto fijo se llama, tanto el mecánico como el que hemos visto anteriormente, también es de punto fijo, este es de punto fijo, como este también es de punto fijo, y existen de punto móvil, o sea, aquí está la punta seca del compás, por llamarlo así, porque tiene como una aguja. Esto es para fijar, para que no se mueva en el papel. Pero existen los de punto móvil, aquí tiene una rueda, y esta nos sirve para grandes superficies, ¿no? Entonces igual, yo aquí tiene la lupa y un eje, y yo voy recorriendo por grandes superficies y puedo determinar la superficie de una figura irregular, ¿no? Bueno, sistematizado, hay varias aplicaciones que nos permiten hacer el cálculo del área, ¿no? Del área de cualquier superficie. Entonces uno también puede trabajar con esto, no hay ningún inconveniente. Cualquiera que se utilice, de pronto podemos estar en una como que encrucijada, digamos, ¿no? Respecto al terreno natural. Porque habíamos dicho que en el terreno natural, este es mi terreno natural por si acaso, esta línea negra, y yo pongo mi eje aquí, y hemos dicho que podemos tomar en algunos puntos importantes, habíamos dicho 6 o 7, si no me equivoco, en este tipo de terrenos, pero ¿qué es lo que está pasando entre medio del eje y el borde, digamos, de la calzada? No tenemos un terreno, ¿no? Un terreno, ¿cómo se diría? Una superficie real del terreno. Como en este caso podríamos tener una sobreelevación, lo voy a borrar para que se vea mejor. Fíjense, una sobreelevación y aquí una depresión. Pero lo que hace todos estos cálculos hacen que se estime como una línea, digamos, que compense tanto las sobreelevaciones como las depresiones. Aquí está muy exagerado, digamos, ¿no? Pero eso es lo que en definitiva se hace, ¿no? Sacar una especie de promedio, porque entre un punto y el otro punto no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a hacer ahora el cálculo de volúmenes, haciendo la combinación de todos estos casos, que ya me habíamos dicho, y voy a mostrar en 3 dimensiones y voy a mostrar de manera gráfica, digamos, cómo se vería visto de perfil este cálculo, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda para comenzar ya con los cálculos de volúmenes. Ingeniero, una consulta. Nombre. Monesteres, ingeniero. Juan Pablo Monesteres. Ingeniero, para el manejo de los equipos que hacen la parte de topografía, ¿se hace una evaluación de su rendimiento? Porque en algunos casos suelen fallar, creo. No tienen bien... No, pues aquí es en tiempo real, ¿no? O sea, miren, yo voy a hacer, digamos, hay un libro de órdenes en la obra, y ese libro de órdenes es donde uno tiene que escribir la actividad, la supervisión tiene que escribir la actividad que debe realizar la contratista. Le dice, por favor, hoy, día 4 de marzo, tiene cancha, así le llamamos, o sea, espacio para poder realizar el trabajo entre la progresiva 500 a la progresiva 750, digamos. ¿Y qué es? Entonces él va a ir a ver en sus planos qué hay que hacer entre 500 y 750. Y ahí justo no han hecho nada de movimiento de tierras. Entonces le corresponde hacer movimiento de tierras. Pero desde el momento que le dice que ya tiene el espacio aprobado para realizar el trabajo, quiere decir que previamente, o sea, ayer yo tendría que haber hecho el levantamiento topográfico inicial, o sea, cómo está el terreno sin haber hecho ninguna actividad. Cuando termine el trabajo, digamos que el día de hoy ha terminado el trabajo entre la progresiva 500 y 750, tenía que hacer cortes. Entonces, al final de la actividad, yo le digo a mi brigada topográfica de supervisión,
le digo, anda, hazme un levantamiento. Entonces va a ser un levantamiento y por diferencias vamos a poder obtener el volumen de ejecución, ¿no? Obviamente que el trabajo que se ha realizado antes en topografía, se les ha dejado las estacas, todo bien establecido, se ha hecho con base al diseño, ¿no es cierto? Pero en el momento de ejecución puede que de pronto se ha establecido que el talud debería ser 1 a 1, o mejor, 1 a 1, sí, 1 a 1. Ya, pero resulta que no es suficiente porque el terreno no es muy estable, entonces se ha decidido hacer 1 a 2 ya en el momento de la ejecución. Entonces, obviamente que va a haber una diferencia entre el volumen de diseño y el volumen ejecutado, ¿no? Entonces, es así como se va trabajando a lo largo de toda la carretera, ¿no? Sección por sección, haciendo un trabajo preliminar de topografía y haciendo un trabajo post-construcción, ¿no? Eso es para tener los volúmenes reales de ejecución, ¿no? No sé si respondí tu consulta, pero Ingeniero, no planteé bien mi pregunta. Me refería si hacen controles de calibrado de equipos topográficos. calibrado, nunca escuché hablar de eso, ¿no? En equipos analógicos como son los teodolitos suelen descalibrarse, entonces la medida que te va mandando no es la exacta. Ay, ay, ay. Teníamos un auxiliar encargado, digamos, que hacía las calibraciones, verificación de equipos y decía que tenía esos errores mucho en el alto, digamos, la parte de levantamientos para vías. Em, Mira, últimamente yo he visto trabajar con estaciones total y niveles así muy sofisticados, ¿no? Ya no estamos utilizando otros equipos, ¿no? Y no sé si requieren de una súper buena calibración estos equipos. La verdad no sé, nunca me he puesto a pensar ni he preguntado si estaban calibrados o no. Ingeniero, buen día. Tengo una pregunta. No, hombre, Mendoza, Michoacán, Ramón. Anteriormente nos mostró, ¿no? En pantalla lo que es el curvímetro. ¿Qué precisión tuviera? Ya que pareciera que el manejo pareciera que es a 90 grados, como estás resaltando, ¿no? En el plano. ¿Qué precisión tuviera? Porque para así realizar, digamos, si lo manejamos a 90 grados en el plano, o se podría manejar a cualquier ángulo, digamos, para poder medir, digamos. a ver, en la punta del curvímetro hay una ruedita. Lo único que se requiere es que la ruedita gire. Ahora, yo no lo puedo estar arrastrando la ruedita, ¿no? Si estoy arrastrando sin que gire la ruedita, no me está haciendo una buena medición. Entonces tengo que presionar sobre el papel y la presión debería ser mejor si es vertical que presión inclinada, digamos, ¿no? Porque no estaría ejerciendo la misma presión, de pronto la ruedita no estaría girando, más bien estaría siendo arrastrada, y al ser arrastrada no va a medir, ¿no? Pero en todo caso, siempre estos equipos se hacen como 3 mediciones, ¿no? O sea, no es suficiente una sola para ya decir, bueno, este tiene este perímetro o tiene esta superficie. Normalmente se hace para no cometer errores, siempre se hacen como 3 mediciones sobre las superficies o sobre los perímetros. Y ahí uno va a ver el error, ¿no? Está bien, Inge. Gracias. Okay. Inge, una preguntita, Inge. Laura Gastón, Inge. Laura, dime Laura. Le quería preguntar, entre estos métodos que nos explicó Inge, ¿cuál es el que más se utiliza o es una decisión, digamos, de cada uno Eh, que quiere aplicarlo, ¿no? Eso quería- métodos de poder calcular las superficies, dices, de las secciones transversales. Sí, el cálculo de áreas, ¿no? Prácticamente. Claro, es dependiendo, ¿no? Yo y ahí les he mostrado, hay gráfico, hay analítico, hay digital, hay un montón de formas de poder calcular, ¿no? Utilizando inclusive instrumentos. Todo depende, ¿no? O sea, cómo quiero encarar el proyecto, cuán detallista quiero ser,
tampoco, yo siempre digo, ¿no? Mi profesor, de hecho, me dijo alguna vez, muchas veces ser detallista no lleva a nada. Y tampoco es absoluto eso, ¿no? O sea, dependiendo del trabajo que quiero realizar. Ahora, el movimiento de tierras, ya les he dicho, el trabajo es muy rústico. Ahora, si voy a trabajar en una planta nuclear, o sea, ahí se requiere una precisión para que no falle nada, nada de nada. Entonces ahí tengo que ser pues muy detallista, muy exquisito, tratar de buscar los instrumentos que me proporcionen menor error, ¿no? En cambio, en carreteras, como les digo, es un trabajo medio rústico, ¿no? Cuando calculemos los volúmenes de movimiento de tierras, algunos me dicen, ¿con cuántos decimales vamos a calcular? ¿Con 2 decimales, 3 decimales o sin decimales? ¿Cómo calcularían? ¿Con cuántos decimales? Con un decimal, Inge. Sí, ¿no? Porque si calculo con 3 decimales, daría una piedra, o sea, una piedrita de 5 por 5, no sé si voy a llegar a la milésima, ¿no? Con eso. Ahora, que me falte una piedra o que me sobre, no sé en cuánto, digamos, va a afectar mi volumen respecto a la magnitud del movimiento de tierras que voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que en movimiento de tierras normalmente se utiliza un decimal, ¿no? No. Algunos que quieren trabajar con 2 decimales, con 3 decimales, pero si uno va calculando, digamos, a la centésima o milésima, va a ver que 0.001 prácticamente es el volumen de una piedrita de 5 por 5, creo. Y que me falte esa piedrita o que me sobre en el movimiento de tierras, no me va a afectar mucho, ¿no? Entonces, todo es relativo, ¿no? En este caso, como les digo, la precisión, a ver si más bien hablamos de precisión para la siguiente clase, ya que todos tienen el documento base de contrataciones. Pueden verificar ahí. Yo también voy a buscar, se los voy a pasar, qué grado de precisión nos están pidiendo en el levantamiento topográfico. ¿Ya? Bueno, muchachos, comenzaremos a hacer los cálculos porque nos va a pisar el tiempo. Bueno, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a hacer ahora los cálculos de volúmenes entre 2 tipos de secciones. Y en este caso, a ver, volviendo atrás, vamos a hacer el primer caso. Lo vamos a llamar como primer caso, ¿ya? Bueno, para que nos ordenemos mejor. Este es el primer caso donde tenemos una excavación con excavación. Una sección transversal en excavación y otra sección transversal en excavación. Entonces, este sería, quiero que me sigan la misma idea. Voy a mantener el gráfico de la misma forma. Este es el terreno natural, ¿ya? Esta línea que es doble roja es la subrasante. Y este vendría a ser el corte, ¿no? Vamos a hacer del terreno natural hacia abajo, vamos a hacer el corte. Ya, por lo tanto, la subrasante estaría por debajo del terreno natural. Entonces, tenemos un área, en este caso, de excavación y otra área de excavación. Tenemos la longitud, vamos a suponer que es 20 metros, ¿ya? Y lo vamos a representar de esta manera. O sea, la línea azul, esta línea azul que vamos a ver, lo voy a representar aquí. Fíjense, esta es la línea azul de la subrasante, aquí está subrasante. Y el corte, o sea, es por debajo del terreno natural. Entonces, aquí está mi terreno natural, fíjense. Entonces, yo voy a hacer un corte y lo estoy representando con esta línea roja, el corte. Tanto el corte 1, como tengo aquí, y el corte 2 acá. Entonces, teniendo diferentes áreas de sección transversal acá, lo que debo sacar es la media, ¿no es cierto? Entonces, el área media entre corte 1 y corte 2. Teniendo el área media, conociendo la longitud, voy a poder calcular el volumen que se encuentra de corte entre estas 2 secciones. Entonces,
si yo tengo esta área 1 de corte con 26 metros cuadrados, sería en este caso, y por este lado tengo 51 metros cuadrados, ambas secciones están separadas de 20. ¿Cuánto sería mi volumen entre estas dos secciones? Volumen de corte. Aquí tendría que calcular volumen de corte, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale? Aplicando el ejemplo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Debemos sacar el área media entre área de corte 1, área de corte 2, multiplicado por su longitud. Y ahí vamos a tener este volumen de corte. ¿Cuánto sería? 770, ingeniero. A todos les ha salido esto. 770. ¿Sí o no? Sí. O 60. Sí. Ya. No hay problema, ¿no? El volumen de corte entre dos secciones del mismo tipo, por más que sean diferentes, nos va a dar este volumen. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la segunda combinación. Lo mismo, aquí tenemos área en este caso tenemos la segunda combinación que habíamos dicho, es área de terraplén. Tenemos un terraplén y por otro lado tenemos una sección transversal en terraplén. Entonces aquí tenemos el área de terraplén 1 y el área de terraplén 2. Como ustedes verán, el terreno natural se encuentra ¿dónde? Por debajo de la subrasante. ¿Ya? En otras palabras, lo estamos dibujando aquí. Este sería mi terreno natural. Aquí está mi terreno natural. Y yo lo que debo hacer es elevar una plataforma, subir hasta llegar a la cota de subrasante. Pero en este caso, lo estoy como tengo que elevar, estoy representando esta línea de área de relleno hacia arriba del terreno natural y hacia arriba del terreno natural por este otro lado. Entonces, ¿cuánto me daría mi volumen aquí? En este caso, teniendo dos áreas de relleno, voy a calcular mi volumen de terraplén. ¿Ya? Son del mismo tipo, por lo tanto, en todo esto voy a tener que calcular un volumen de terraplén. ¿Cuánto me daría si tengo 28 por este lado, 51 por este otro lado y 20 mi longitud? Entonces, igual que en el anterior caso, pero en este caso voy a utilizar áreas de relleno, considerando que son diferentes, voy a sacar la media que está acá y voy a multiplicar por la longitud, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿cuánto me daría? 790. 790. 790. Bueno, hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el segundo caso, hagamos ahora el tercer caso. El tercer caso vendría a ser lo que dice, hemos hecho el primero, el segundo ya lo hemos visto. Y ahora vamos a hacer el tercer caso, que vendría a ser excavación por un lado y terraplén por otro lado. O de lo contrario, terraplén primero y luego excavación. Es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer el tercer caso, el cálculo del tercer caso. No me voy a ir ahí. El tercer caso sería este acá. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo una sección en terraplén y otra sección en excavación. Por lo tanto, una sección transversal está en terraplén y la otra sección transversal está en excavación. ¿Ya? Entonces hay un punto de transición entre corte y conformación de terraplén. Ese punto donde está la transición, aquí lo estoy dibujando la transición, se lo conoce como punto de paso. Punto de paso, ¿ya? ¿Está bien? Punto de paso. En la transición de corte a terraplén. ¿Está bien? Si voy a unir, yo puedo unir estos puntos de paso y me va a generar una línea de ceros, se llama. ¿Qué quiere decir esta línea de ceros? Es donde coincide el terreno natural con la subrasante. Terreno natural con la subrasante. Entonces, esta línea de ceros es donde está coincidiendo el terreno natural, es decir, en ese lugar no voy a hacer nada, no voy a hacer ni excavación ni corte,
¿Por qué? Porque está coincidiendo con mi cota de subrasante. ¿Ya? Entonces, ya viendo gráficamente, es para el cálculo, tenemos nuestra área nuestra área de corte por ahí. A ver un momentito. Ya. Tenemos nuestra área de relleno por aquí y tenemos nuestra área de corte por este otro lado. Entonces, como ustedes verán, aquí voy a calcular un volumen de corte desde el área de corte 2 hasta el área de corte 1. Y aquí voy a calcular, voy a tener un volumen de terraplén desde el área de relleno 1 hasta el área de relleno 2. ¿Ya? Y como habíamos dicho en la transición, esto se conoce como punto de paso. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular este punto de paso? Previamente vamos a tener que calcular las longitudes. Para calcular el volumen de terraplén entre la área de relleno 1 y área de relleno 2, necesito una longitud. Y esa longitud es la longitud de relleno que necesito calcular desde mi área de relleno hasta el punto de paso. Y para calcular mi volumen de corte, también necesito una longitud de corte, que es desde mi punto de paso, donde se encuentra mi área de corte 1, hasta mi área de corte 2. Necesito la longitud de corte. ¿Ya? Ahora sabemos que tanto mi área de corte 1 y área de relleno 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este punto está coincidiendo el terreno natural con mi subrasante. Entonces, lo que debemos hacer es hacer un cálculo. Para ello vamos a hacer, ojo, lo que les estoy enseñando ahora no es un cálculo absoluto, no es una forma única de calcular. Existe una infinidad de cálculos. De hecho, inclusive la planilla que ustedes van a elaborar, que vamos a aprender a calcular todo el movimiento de tierras a lo largo de una carretera, no siempre va a ser igual. Hay varios autores que calculan de diferente forma, pero al final vamos a llegar a un mismo resultado, ¿no? O a un resultado parecido. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es hacer una relación de triángulos. Por ejemplo, digo que mi área de corte, esta área, está para esta longitud de corte. Entonces aquí tengo una relación de triángulo así, así. Y aquí este pedacito lo estoy trayendo acá. Entonces tengo área de relleno 1 más área de corte 2. Estoy sumando este segmento total estoy sumando. Digo que está para la longitud total. O sea, me estoy imaginando un triángulo más grande aquí. ¿Está bien? Está bien mi relación, ¿no? Entonces yo voy a despejar LC, que es la longitud de corte, que es lo que necesito para calcular mi volumen de corte. Despejo eso. ¿Y cuánto me saldría mi longitud de corte si yo tengo 17 de área de relleno 1 y 23 área de corte? ¿Cuánto me saldría? Me había olvidado, siendo que mi longitud es igual a 20, ¿no? 11.5. 11,5. 11.5. Entonces ya conozco de los 20 metros, sé que mi longitud de corte hasta el punto de paso es 11.5, ¿ya? Entonces con esa longitud yo ya podría calcular mi volumen de corte, ¿ya? Pero ahora necesito también calcular la longitud de relleno para calcular el volumen de relleno, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo calcularía mi longitud de relleno? Nada más la diferencia entre la longitud total menos la longitud de corte, ¿no? ¿Cuánto me saldría?
8,5. 8,5. Entonces, teniendo ya las dos longitudes, puedo calcular tanto mi volumen de relleno como mi volumen de corte. Entonces, lo que habría hecho al calcular la longitud de corte o la longitud de relleno es calcular hasta dónde coincide mi terreno natural con la subrasante. ¿Ya? Entonces, calculemos primero el volumen de corte. Aquí tengo el volumen de corte que es igual al área de corte 1 más área de corte 2, porque tenemos que sacar la media, ¿no? Y en este caso estoy multiplicando por la longitud de corte, fíjense. ¿Cuánto sería mi longitud, mi área de corte 1? 0, Inge. 0, ¿no? Porque está coincidiendo mi terreno natural con la subrasante. Mi área de corte 2 tenemos que es 23. Y mi longitud de corte, en este caso, no voy a utilizar los 20 metros, ¿no? Voy a utilizar hasta donde es mi punto de paso. En este caso sería 11,5. Entonces, ¿cuánto me daría mi volumen de corte? 132.25. ¿A todos les ha salido igual? 132.5. 125. 132.25. 132.25. Bueno, está bien. Y ahora calculemos lo mismo, nuestro volumen de terraplén, que en este caso va a ser diferente al otro, ¿no? En este caso teníamos nuestra área de relleno 1, que es 17. Área de relleno 2, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? Está coincidiendo con nuestro punto de paso. Y tenemos nuestra longitud, sacamos la media, multiplicamos por la longitud de relleno, que en este caso es 8,5. ¿Cuánto daría nuestro volumen de relleno ahí? 72.25. 72.25, dije. Exacto. Entonces, de esa manera es como se determina los volúmenes de corte y volúmenes de terraplén cuando tengo dos secciones diferentes, ¿no? Una sección está en terraplén y la otra está en corte. Entonces, es bien importante primero determinar ese punto de paso. ¿En qué punto se encuentra ese punto de paso? Entonces, ese punto de paso nos va a permitir calcular las longitudes que necesitamos, tanto de corte como de relleno, para poder calcular nuestros volúmenes. Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Cuál sería el cuarto caso? Vamos a ver. El cuarto caso vendría a ser ¿esto? ¿O no? A ver, creo que es una sección mixta y una excavación. A ver, veamos si es cierto eso. Pero creo que era una sección mixta, no era... Exacto, era la sección mixta, era el último caso. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos secciones mixtas donde tenemos área de cortes, fíjense, área de corte 2 y área de terraplén 2. Esta es una sección mixta. Y al otro lado tenemos lo propio, un área de corte 1 y un área de corte 2. Aquí tendríamos un punto de paso, pero que el que hemos visto anteriormente es un punto de paso longitudinal. Pero aquí tenemos un punto de paso, aquí está un PP, punto de paso, pero nuestro punto de paso es transversal, es decir que estamos pasando de corte a una sección en terraplén. ¿Está bien? Lo mismo acá. Entonces, este es un punto de paso transversal. El que hemos visto anteriormente es un punto de paso longitudinal. Entonces, si yo uno los puntos de paso, voy a tener una línea de ceros, ¿no? ¿Y qué significa una línea de ceros? Que la subrasante coincide es igual a mi terreno natural. Entonces, en esta línea no estoy haciendo ni corte, ni estoy haciendo relleno. ¿Está bien? Entonces, lo graficaremos esto para hacer el cálculo. Tenemos nuestra subrasante acá, la línea azul. Tenemos el terreno natural por un lado y por otro lado también tenemos el terreno natural.
Entonces sabemos que vamos a construir aquí, vamos a hacer excavación y vamos a hacer terraplén. Entonces aquí no habría ningún inconveniente, es como hacer los dos casos, los dos primeros casos, ¿no? El primer caso, corte, y el segundo caso, terraplén. Entonces, primero calcularé el volumen este vendría a ser mi volumen de corte. Calculemos eso, considerando de que tengo además 20 metros de longitud. ¿Cuánto sería mi volumen de corte en esta sección mixta? 360. 360, ingeniero. A ver, 360. Entonces ahí no hay inconveniente, ¿no? Ahora calculemos nuestro volumen de terraplén, siendo que mi área de relleno es 13, mi área de relleno 2 es 10. Estamos manteniendo la misma longitud. Entonces, ¿cuánto sería mi volumen de relleno? 230. 230. Bueno, aquí no ha habido ningún inconveniente. Ha sido fácil calcular. Ahora vamos a pasar a una sección donde tengo una excavación. Por ejemplo, aquí está la excavación. Y una sección mixta, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una excavación. Entonces aquí tenemos un punto de paso. ¿Qué tipo de punto de paso tenemos aquí donde estoy poniendo la PP? Transversal. Y en este caso tengo un punto de paso Longitudinal. longitudinal. Si uno los dos puntos de paso, ¿qué voy a tener? Una línea de ceros. Entonces aquí yo tengo con facilidad dos secciones comunes, dos secciones en común, fíjense, dos secciones en común, que tranquilamente yo podría determinar el volumen de corte en este caso. Tengo área de corte 1 y área de corte 2. Tengo la longitud entre una sección y la otra, donde tengo cortes en ambas secciones. Por lo tanto, voy a utilizar la longitud total, que en este caso sería de pronto 20 metros. ¿Ya? Pero aquí, ojo, tengo un área de relleno y tengo un punto de paso. Entonces necesito calcular la longitud de relleno acá. Esta longitud de relleno hasta el punto de paso, para calcular este volumen de relleno. ¿Listo? Entonces, lo leemos gráficamente. Aquí tengo mi sección mixta y aquí tengo mi sección en excavación. ¿Ya? Lo que les había dicho, ¿no? El volumen de corte, no hay ningún inconveniente entre el volumen de corte, porque tengo área de relleno aquí, perdón, área de corte, y aquí tengo área de corte. Y además tengo la longitud que los separa. Entonces, si yo tengo 13 de área de corte por este lado, área de corte 1, y 34 área de corte 2, y mi longitud es 20, ¿cuánto sería mi volumen de corte? $470. 470, ingeniero. 470. Ahí no hay inconveniente. Tenemos dos áreas comunes, tenemos la longitud que los separa tranquilamente. Pero ahora lo que nos falta es calcular este volumen de relleno o terraplén. Pero para ello necesitamos calcular el punto de paso, o sea, la longitud. ¿Qué longitud nos interesa? ¿La longitud de corte o la longitud de relleno para el cálculo del volumen de relleno? Longitud de relleno. Esta longitud nos interesa, ¿no es cierto? Esta no, porque ¿para qué vamos a calcular longitud de corte si hemos calculado todo el volumen de corte? Entonces, calculemos ese punto de paso. Para ello vamos a hacer unos artificios que ya les he dicho. Esto lo he sacado de un libro que es de Jacobo Carciente, de carreteras. Pero si ustedes verifican en otros libros, de pronto van a encontrar otra metodología de cálculo que también les va a llevar para el mismo resultado. Entonces, en este caso vamos a suponer,
para calcular la longitud de relleno, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a imaginarnos que aquí hay un segmentito que es K de corte, ¿ya? Y vamos a hacer una relación de triángulos. K de corte está para área de relleno 1, ¿ya? Como todo esto, o sea, área de corte 2, está para la suma de estas, de área de corte y área de relleno, este segmento. Entonces, calculemos el área de corte. ¿Cuánto nos daría ese área de corte, ese K de corte? Tenemos todos los datos, ¿no? Área de relleno, área de corte, área de relleno 1, área de relleno, área de corte 1. Este segmento está para este, como todo este segmento está para todo este otro segmento. Entonces, sacando una relación de triángulos, me sale esa expresión y voy a calcular el K de corte. ¿Cuánto me sale? 19.74. 19.74. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, calcular la longitud de relleno que necesitamos. Para ello vamos a hacer una relación de triángulos igual. Tenemos la longitud de relleno, este segmentito, este segmento está para esto acá, ¿sí? Como la longitud total, que es esto, está para este segmento, área de relleno 1, más K de corte. Lo voy a poner aquí el K de corte. K de corte, lo cual me da un triángulo mayor, ¿no es cierto? Entonces, despejando LR, ¿cuánto me da? Longitud de relleno. 9,54. 9,54. Entonces, ya podré calcular el volumen de relleno en este caso, ¿no? Tengo área de relleno 1, que es 18. 18, aquí. Área de relleno 2, ¿cuánto es? 0. 0, porque está en el punto de paso, ¿no? Y aplico la longitud de relleno, que en este caso es 9,54. ¿Cuánto sería mi volumen? $85,86. 85, 86. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se calcula cuando yo tengo una sección en excavación entera y una sección mixta, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra combinación para cerrar ya los cálculos. Es una sección mixta. Perdón, ahí se me perdí mi mouse. Estoy con dos pantallas y no sé dónde está. Ah, ya aquí. Tenemos un terraplén por este lado y una sección mixta de este otro lado. ¿Ya? Área de relleno por acá y una sección mixta por este lado donde tengo excavación y terraplén. Entonces aquí tengo un punto de paso. Nuevamente quiero preguntar para que se les quede fijo. ¿Qué punto de paso es este? Transversal. Y tenemos por este lado un punto de paso. ¿De qué tipo? Longitudinal. 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 Tenemos los dos puntos. Si unimos, vamos a tener aquí la línea de ceros. Nuevamente reitero, quiero ser reiterativo en esto. Mi terreno natural coincide con mi subrasante. Entonces, lo que tenemos en común aquí son áreas de relleno y área de relleno 2. Y para ello están separados de una longitud de 20 metros. Y tranquilamente yo podría calcular que en este caso vendría a ser lo que es el segundo caso, ¿no es cierto?
Pero para calcular el volumen, esto sería para calcular, a ver, ¿dónde está? Vamos. Bueno, eso sería para calcular el volumen de relleno. Pero aquí tenemos un volumen de corte. Pero para ello debemos determinar previamente este punto de paso. Entonces, por lo tanto, aquí necesitamos conocer la longitud de corte. ¿Sí? Entonces, vámonos a ver cómo se vería esto. Aquí está mi sección mixta, donde tengo corte y tengo relleno. Y aquí está mi sección donde tengo relleno. Entonces, en este caso yo puedo calcular el volumen de relleno porque no tengo necesidad de calcular ningún punto de paso, porque desde una sección transversal a la siguiente tengo volumen de relleno. Entonces voy a calcular ese volumen de relleno, conociendo los siguientes datos. Mi área de relleno 1 es 37, mi área de relleno 2 es 13, mi área de corte es 16, mi longitud es 20. Entonces calculemos el volumen de relleno, que aquí no hay ningún inconveniente, ¿no? Para calcular este volumen, porque tenemos secciones comunes entre una y la siguiente. ¿Cuánto me daría ese volumen de relleno? 500, ingeniero. 500. ¿Está bien? Entonces ahora calculemos, necesitamos calcular el punto de paso. Entonces, ¿qué longitud nos interesa determinar acá? De corte. Longitud de corte, ¿no? Esta longitud nos interesa calcular. ¿Ya? Entonces, de algún lado de esta sección en corte, de algún lado está saliendo este terreno natural. Por lo tanto, vamos a determinar el KR, que le ya conocemos como K de relleno. Entonces, calculemos ese K de relleno haciendo la misma relación de triángulos. K de relleno, este segmento está para este otro segmento, que es área, que está representado por el área de corte 2. Como el área, este segmento, que está representado por el área de relleno 1, está para la suma de este otro segmento, que es área de corte 2 y área de relleno 2. Calculen el valor de KR, K de relleno. $20,41. No puede ser. No puede ser mayor a la longitud total. ¿Me entienden, no? Ah, es K, perdón, yo pensé que ya era R. Está bien. Pensé que ya era la longitud de corte. Bueno, entonces ahora calculemos la longitud de corte haciendo la relación de triángulos. Por ejemplo, longitud de corte, este segmentito está para esto acá. ¿Está bien? Como la longitud total está para, voy a trasladar este KR, este segmento, lo voy a poner aquí. Entonces yo tengo un triángulo más grande. Entonces, longitud de corte está para este segmentito pequeño, como la longitud total, 20 metros, está para la suma de área de corte más KR. Entonces, ¿cuánto nos da la longitud de corte? 879. 879. Entonces, ahora sí podemos calcular el volumen de corte, conociendo ya la longitud de corte, que es 879, donde área de relleno 1, ¿cuánto es? Área de corte 1, ¿cuánto es? 0, Cero porque está en el punto de paso, ¿no? Entonces aquí colocamos 16, ¿y cuánto sería nuestro volumen de corte?
70,32. 70-32. Como verán, esa es la forma de calcular haciendo las combinaciones de distintos tipos de secciones transversales. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra más, pero ya analizando todos los tipos de secciones transversales nos ha dado estos ejemplos que hemos hecho, que hemos desarrollado. Y eso hay que hacerlo a lo largo de la carretera, generando prismoides y calculando puntos de paso longitudinales, puntos de paso transversales, y vamos a tener tanto los volúmenes de corte acumulados como los volúmenes de terraplén acumulados. ¿Ya? Quiero que para la siguiente clase, no sé si tienen alguna duda, pero quiero que para la siguiente clase ya lo sistematicen esto, ya no. Algunos están haciendo el grafiquito que estoy haciendo aquí para hacer el cálculo, pero voy a llamar lista mientras estoy hablando, por favor no se vayan. Quiero que lo sistematicen. Ahora, he hecho una encuesta al final del semestre con todos los alumnos y les he pedido que me evalúen, ¿ya? Y resulta que algunos alumnos se han quejado, y es bueno, ¿no? Yo quiero tomarlo de buena manera eso para mejorar la clase. Entonces, algunos alumnos se quejaron indicando de que que yo de sorpresa les hago hacer el ejercicio que normalmente hacemos en clases. Espera un cachito, por favor. Ya. Que normalmente les hago hacer en clases, y en realidad no es sorpresa, ¿no? Yo quiero que ustedes lo sistematicen, este cálculo, hagan sus formulitas, no sé cómo, pongan en Excel, en sus calculadoras, de tal forma que puedan calcular los Ks primero, los puntos de paso y todo ello, inclusive los volúmenes. Porque vamos a hacer un ejercicio, no sé cuándo me toca hacer eso, pero quiero que estén preparados y no sea una sorpresa, ¿no? Así que por favor vayan sistematizando esto. Yo no quiero que me hagan manual en el examen lo propio, o sea, si tienen forma de calcular rápido, bienvenido, ¿no? Yo no quiero que me estén dibujando estas líneas de subrasante, líneas de corte hacia arriba, líneas de terraplén hacia abajo, uniendo terreno natural, calculando longitud de corte, longitud de relleno. No, o sea, yo quiero que ya lo tengan sistematizado. Así que por favor, hagan eso. No sé, alguien me está escribiendo, creo. A ver, voy a entrar al chat. No había nadie. Ya les pido por favor que hagan eso. Sistematicen, ténganlo bien listito, todos los casos, todas las posibilidades, combinaciones que puedan tener para que ustedes puedan calcular. Y eso vamos a utilizarlo en las siguientes clases. Vamos a hacer un ejercicio y no quiero que sea una sorpresa, más bien que me van a acompañar haciendo el cálculo de tal forma que todos vayamos trabajando simultáneamente. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Son las 9 en punto y ya deberíamos haber terminado las clases. De hecho, lo hemos hecho. Pero mientras, ya he llamado lista también. Si alguien tiene alguna duda, por favor, estoy a sus órdenes. Ingeniero, una consultita. Dale, Wilber. Era con respecto al trabajo que había dejado en el Classroom acerca de la impresión. Inge lo ha dejado como tarea. Inge, se supone que ahí no tenemos que presentar nada, ¿no? De las especificaciones. Sí, me dijeron que Solo de imprimir. no, solo imprimir, y creo que pueden poner como trabajo presentado, mismo que no lo entreguen, ¿no? Mismo que no lo ingeniero. carguen, mejor dicho. No hay problema, pero lo importante es que lo tengan, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Para las siguientes clases vamos a ver, vamos a utilizar eso. Hoy deberíamos analizar algo de los equipos, pero la siguiente vamos a analizar, por favor. Ya no tenemos tiempo. Está bien, Inge. ¿Alguna otra consulta?